Claro que está bien, claro que está bien. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Pasión Estudio, listos para llevarles otro programa más cargado de información, cargado de mucho debate, porque en este lugar vamos a debatir, vamos a opinar y vamos a dar información que usted que está en su casa, que Pinky Dinky Doo, que Rosana Báez, imagínate, dos mujeres son las primeras en escribir en el chat. Camino. Me Excelentes. parece excelente. Vamos, ya no es pasión mayonesa, señoras y señores. No. Señor Franco da Rosa, ¿cómo te decir va? pasión mayonesa? Muy mal educado de tu parte. ¿Cómo ¿Por estás, qué, Marcos? vio? ¿Por qué, vio? Estoy feliz. Se cae el mundo, hermano. Está No, lindo, déjate. pero... Decime a mí. Una vergüenza lo que estás Decime viendo. a mí. Yo estuve luchando vos con... viniste con la tormenta de Pacaraí, venía. Te prometo. ¿Y sabes si no? Se avecinó la tormenta, porque si la tormenta se avecina... No, perdón, ¿qué digo? Coque, ¿cómo te va? Hola muchachos. ¿Cómo Ahí la, andan? volvió Coque Frita, señoras y señores. ¿Qué tal libertad? ¿Libertad? No dio pues opinión la pasada. Ah, no. Eso es Un capítulo... un desastre. No, horrible, boludo, horrible. O sea, Olimpia te juega... Es increíble cómo trata de proponer los primeros minutos y después se cae. Realmente no mucho que decir de esto. Olimpia es algo muy difícil de tratar de analizar. porque- Difícil de digerir también. de ¿verdad? digerir también, o sea... Porque Igual yo... yo rescato lo de Facu y Fran. Y lo de Huguito también siempre. Lo de Quintana siempre, obviamente. Siempre por, rescatable. por lo que juega, ¿verdad? Por lo que aporta al equipo. Y bueno, también hablar de Ifrán, que básicamente nos salvó. Total. Ifrán le salva a Olimpia. Imagínate la de y le tapaste un... No. Tacuara, boludo. Es ese que le tapa a Tacuara. Es Ese era de crack. gol, boludo. Es de crack. Es de crack. Era gol. Es de Vos crack. sabés, yo voy a hacer algo que no tengo que hacer. Porque primero pues el saludo, introducción. Pero quiero irme rápido con una pregunta contigo. Santos lo llamó... No. Bueno. No, Voy a hablar primero con Robert Singer. Singer, querido, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Cómo te va, señor? ¿Todo bien? Cortó Franco ¿Sabes? entonces. Me cortó. Entonces pasó ¿Sabes lo que pasa, entonces Robert? pasó al, Esperá a que salude. al saludo, pero a mí me interesa, porque no estuvo Coque, y me interesa saber qué ¿Qué es lo que opina? ¿no? qué pasó en ese, qué le parece que pasó en ese partido contra Libertad, qué opina de la conferencia de prensa de Ramón sin traductor. Y otras cosas. Hemos tenido un partido con 12 jugadores en la intermedia De raro Y- fue eso, los ruidoños. y otras cosas también que estaría bueno debatirlas, pero sobre todo lo de Coque, porque no estuvo y fue un partido que me parece que tiene muchos condimentos, Total. sobre todo desde el punto de vista del olimpista, desde el corazón y desde la razón. Así que Coque, Bueno, primero que nada, Olimpia parece que tiene la misma sintonía en todos los partidos. Arranca proponiendo cosas, tratando de jugar, llegando al arco, pero sin profundidad. Olimpia no tiene 9. Si me decís, si trato de sacar algo bueno del partido, es Hugo Quintana y Cantero y también Isfran. Para mí, Isfran nos salva de otro papelón, porque Libertad tampoco es que jugó una maravilla. O sea, ni uno jugó una maravilla. pero Libertad está en otra sintonía, Coque. También. Ya es campeón, ya está en la Sí, sí, Libertadores. sí, claro, y o sea, está Libertad- en modo- Exacto, no está podemos en modo- comparar tampoco. Está en modo Libertad- avión, Libertad ya está menos. pensando. Está en modo planeador. Está queriendo ganar la apertura que viene. Está queriendo. No, Libertad está pensando en River. Claro que O sea, Total. Libertad ya piensa en Copa Libertadores. El punto es que jugás. O sea, ¿cómo jugás? O sea, ¿cómo propones un partido así? ¿Entendés? No se entiende, sinceramente. No se entiende. Y yo te digo algo. Yo no veo la mano del técnico. No veo.
Yo no veo una mejoría. O sea, yo entiendo que todo es un proceso, pero Olimpia no está para proceso. Olimpia necesita ganar. Olimpia tiene que ir a Copa Libertadores como sea. Y está muy lejos, Está lejísimo. Eso es lo que más me preocupa. Lejísimo. Y menos mal perdió Trinidense, Pero... Menos mal. Mirá cómo está, con todo respeto para Trinidense, que es mérito de Trinidense, Tremenda rúa. pero mirá cómo está Olimpia, que está pendiente de que pierda. Claro, Trinidense, ¿entendés? Sí. O sea, ¿Entendés? Entonces, no hay eso, un punto. eso marca algo. Y lo notable con Olimpia es que cuando le sale bien eso de comenzar bien, después igual termina mal, porque Olimpia tiene 3-2, o un 3-2 y 4-2, en donde comenzó ganando 2-0. Sí. Aquí el primer tiempo con Bustos contra Peñarol. Olimpia en ese primer tiempo parecía... No, volaba. El PSG. Una locura era. Volaba, No ¿cómo se entendía. Leguizamón iba, venía, lo de Zavala, o sea, ese primer tiempo de Olimpia contra Peñarol fue fantástico. ¿Cómo terminó el partido? 3-2 ganando, 3 o 4. 3-2. 3-2 ganando 3-2. Peñarol. Y lo mismo pasó el contra partido Trinidense. contra Cerro, pero ese, por lo menos de mi parte, yo lo aclaro, ese partido Olimpia no entró a arrasar. Ese No. partido estaba 2-0 y uno decía lo que es el fútbol. Claro. Las cosas que tiene el fútbol, pero se puso 2-0. Y Ah. terminó perdiendo otra vez 3-2. Ah. Y contra Trinidense, perdón Franco, contra Trinidense lo mismo. A mí hay algo que me molesta. Entonces- Que el olimpista no se da cuenta, o no sé si que evidentemente se da cuenta. Yo siento que están utilizando, más allá del fútbol, están habilitando el operativo lavado de imagen. ¿Cómo? Operativo lavado de imagen los días. ¿Pero lavado para quién? Para ellos, lavado de imagen. Salió en todos lados que rechazaron 5 millones de dólares del Santos, siendo que el Santos no lo tiene como primera opción siquiera a ellos, lo tienen a Sampaoli, la gente pide por Sampaoli y la idea es que sea Sampaoli. Y ahora por todos lados, en todos los portales deportivos salía que Ramón y Emiliano Díaz rechazaron 5 millones de dólares para ir al Santos. Y creo que es un operativo de lavado de imagen hacia los días. Me parece una mentira que el Santos realmente lo haya buscado y que hayan rechazado honoríficamente 5 millones de dólares porque están con el presente en Olimpia, siendo que ya sabemos que se mandaron cagada con ese mismo tema. Y están habilitando el operativo lavar su nombre. Es lo que yo siento. Pero Franco, ni si fuera cierta una intención de contratar a los días hoy de parte del Manchester City, va a lavar la imagen que hoy tienen Total. los días. No, ni por si Chido. acaso. Porque la imagen de Ramón y de Emiliano y de Ramón, solamente se puede comenzar a lavar con Resultado. con resultado y con un equipo que juegue de una manera que uno dice, bueno, este equipo está dirigido por Ramón Díaz, ya que volvió a hacerse cargo de que él tiene la, Y me da una de que él tiene la pregunta. Y manija. justo volvió a hacerse cargo y justo Dale. rechazó Porque 5 también millones de dólares. para ganar con el famoso como sea, Ujú. y bueno, entonces ni contratame a mí. Primero que no, nada- que no sé de fútbol. Hay que ir directamente al grano. Sí. Los días no van a aceptar una oferta de un equipo del estado de Sao Paulo que no sea Corinthians. Primero que nada. No pueden luego. Se le arma un quilombo. Imagínate vos, viene Santos, te ofrece 5 millones, no te vas. No se van a ir porque Santos es del estado de Sao Paulo. Corinthians también es del estado de Sao Paulo. Claro. Ah, eso tiene ¿Entendés? mucho No, pero- sentido. pero- Los días no pero- se van a ir a otro equipo pero- que no sea Corinthians. Pero por ellos, a lo mejor no, Coque. por ellos no, y Franco, claro. pero te digo nomás, no vengamos con que, si se va al Santos, si se va a la dupla Emiliano Díaz y Ramón Díaz, el Corinthians va a cerrar, va a No. clausurar el... Al Corinthians no le va... Pero Ni no fu ni le fa. va a dar absolutamente, ni le va a mover, ni al Corinthians como institución, ni a Total. los jugadores, ni a la hinchada. Y en el Brasil, ya sea con extranjeros o con técnicos brasileños, es muy común esto de ir rotando. O sea, hay jugadores. Pero está la Diniz. Diniz Ah, ya Diniz. dirigió no sé Sí. cuánto. Y una camada anterior, la de Cuca, la de Mano Meneses, la de Felipao Vanderlei también. Luxemburgo, la de Felipao. Esa camada, Recorrieron todito al lado. todos
Pero los dos clubes gaúchos, los dos clubes mineiros, los 4 de Río, los 4 de San Paulo, y no pasa nada. ¿Y por qué crees que Y no que pasa sale- nada. ¿Qué al Corinthians le va a importar? El Corinthians va a armar un quilombo. Se va a ir la hinchada al aeropuerto. Al Corinthians no le va a dar ni No fu es ni ni fa. ídolo Ramón Díaz en el Ni fu ni Corinthians. fa. Dice Pasaron. Santos, Sao Paulo y Palmeiras, los rivales de estado que tiene el Corinthians. Mi dice. pregunta es la siguiente, te quiero hacer a vos, Robert. ¿Por qué crees que ahora sale esto de los 5 millones que rechaza Ramón Díaz para poder no dejar Olimpia, que él rechaza honoríficamente, que él tiene la cabeza puesta en Olimpia había sido? ¿Por qué sale ahora? A mí me parece que, repito, si viniera una oferta formal, ellos tendrían que quedarse. Por una cuestión de amor propio, por una cuestión de respeto a ellos mismos, por una cuestión de todo aquello que tiene que ver no solamente con lo monetario. Porque de hecho, eso también se dijo, cuando ellos aceptan lo de Olimpia, dejan de lado una oferta Más mejor. grande. Eso es así. Eso es así. Pero ahora tienen otro tipo de responsabilidad. Porque esto que se está viendo no es bueno para ellos. No solamente para el Olimpia. No es bueno para ellos. Y algo de eso deslizó Ramón Díaz en la última conferencia. Porque él dijo algo como que acá hay una cuestión de prestigio. Y ellos tienen prestigio. Es un prestigio ganado. Es un mérito acumulado a lo largo de muchos años, con vaivenes, pero con más altas que bajas. Entonces, ellos hoy tienen esa cuestión, la del amor propio, la de decir, yo creo que muy mal quedarían ellos si dijeran, y bueno, nos vamos simplemente y dejar esto que están dejando ahora. Acá, juez, dice, va por ahí la cuestión. ya que no hay mucho fútbol, hoy podemos hablar de la pseudo dictadura que está... No, tranquilo. No vamos a juez. hablar de... Esta de noticia política sale para que el hincha franjeado piense que están concentrados en levantar a Olimpia. Dice. No, pero es que es muy loco cómo se da el timing. El timing en el que sale la noticia justo cuando están mal, justo cuando Ramón viene a hablar en la conferencia de prensa y decir que está más comprometido. ¿Te puedo hacer una consulta, Y Robert? demás. Y lo otro fue, que no me gustó para nada, lo tomo bien porque a mí Ramón Díaz me parece buena gente. No me parece un tipo vende humo ni nada. Tiene, todos los técnicos en definitiva tienen su lado vende humo porque tienen que vender lo vender suyo. humo, claro. Tienen que vender lo suyo. Pero digo, esto de Ramón de decir, inclusive un día a la semana ustedes van a poder entrar a ver. ¿Y qué tiene que ver entrar un día a la semana a ver el entrenamiento? No tiene sentido. Es más, ahora me hace pensar que rechazaron al Santos No, porque su no, cabeza está en Corinthians. Es más, eso me da a pensar a mí. Más que Olimpia, me da a pensar que no, al Brasileirao ahora me voy a ir porque me tengo que ir al Corinthians. Eso me hace pensar, siendo que ya tienen otra vez bueno, Emiliano tiene supuestamente la cláusula del Corinthians, que rechazan al Santos. Eso es lo que a mí me dan a entender que Yo no hagan creo. lo que hagan, están otra vez tirando hacia el lado de Corinthians al rechazar al Santos. Ellos nomás con lo que Siento están nomás. tanto por Yo Corinthians. no Corinthians creo le chupa que- un huevo, parece, boludo. En serio. No o sé sea, de dónde sacan lo de Corinthians. Ahora no sé sí, por qué. si un día se van a Boca, ahí eso Ahí vamos sí. a ver. Ahí ¿verdad? sí. ¿Por qué? Porque ellos están identificados con los colores de River. Ellos son River. Y River está en ellos, o sea, eso sí, a lo largo de los años, o sea, de más está explicarlo, ¿verdad? Pero Corinthians y Ramón Díaz, o sea, ellos a lo mejor se hacen esa película. Ellos a lo mejor, o Emiliano se hace esa película. Imagínate que Emiliano ponga una cláusula, si el Corinthians me llama. No, si es que existe esa cláusula, pero repito, si ellos pueden dirigir a cualquier equipo de San Paulo, que al Corinthians no le va a mover un solo pelo, no le van a decir, no, ustedes se comprometieron con nosotros. ¿Qué le para mí que ya es muy Mentira. estrellita ya, No, Emiliano no. será. Sinceramente, Sí. yo entiendo, pero Y habría que acá ver ese- Ramón Díaz es el tema. Ramón Díaz es el que, o sea, es el nombre, es el quien consiguió todo lo que hizo que el apellido Díaz esté donde está. Pero para venir y ser estrellita y decir no, que una cláusula porque el Corinthians está muy interesado.
si está muy interesado, el Corinthians no va a tener problema en pagar. El equipo brasileño tiene plata. Tienen mucha plata, pero ya para mí es una película que se están armando ellos, o él, mejor dicho, porque ahora mismo está trabajando en Olimpia y quieras o no, tenés que rendir cuentas, tenés que ganar los partidos, como lo dice Coque, no podés vos ser un técnico que pretenda tener proceso. No, ahora Olimpia lo que necesita es ganar. Es un cupo a la Libertadores. Tiene que ganar. Imagínate un Marquito caso querido, hipotético Marquito que querido. Olimpia agarra y pierda contra Fernando del Amor y se elimina de la Copa Paraguay. ¿Qué va a hacer eso? Pero en abril le rajaron, abril de este año, no es que él rescindió, se le sacó, no es de mutuo acuerdo, a Ramón Díaz en abril del 2025, en este mismo año, en el que también está dirigiendo Olimpia, se le sacó del Corinthians, se le rescindió contrato, no de mutuo acuerdo, por malos resultados. Yo no sé cuán importante es Ramón Díaz para el Corinthians porque le sacó el descenso. Yo no sé cuán genios son ellos y tanto amor le tienen a la hinchada para estar hablando como si fuese que el Corinthians están desesperados por llevarle. 0986 15 21 80 Quiero para toda la escucharle, gente quiero que quiera escucharle a la enviar su gente, audio, quiero así que pueden escucharle. estar enviando. 0986 15 21 80 audio, dice Alex Alonso. Audio, dice. Vamos a escucharle un poco. Sí, Robert, ¿ibas a decirlo? No, vamos a escucharlo primero A los y muchachos. después- No hay audio, dice. ¿Viste, pan? ¿Qué es lo que decía Alex Alonso? Bueno, si no hay audio, una cuestión nomás que tiene que ver con todos los clubes y que a mí me llama la atención y no me gusta, es ver lo que a mí me parece Ujú. el poco trabajo con los jugadores. ¿A qué me refiero? Para mí, Alexis Cantero es un muy buen lateral. Un proyecto para selección. De hecho, en algún momento ya fue convocado. Pero vos te das cuenta que hay cosas en las que no trabajan de manera puntual con los jugadores de acuerdo a los puestos que ocupan en la cancha. ¿Qué tiene que saber hacer un lateral? Buenos centros. Sí, Y los centros de Alex no son buenos. cierto. Entonces, ahí te das cuenta de cosas. Otra cuestión, Alcaraz. O no se trabajó con él, y me llamaría la atención esto, o a lo mejor ahí entra la otra pregunta. Libertad dijo, y ya no va más este muchacho hasta ahí. Por eso a mí me sorprendió cuando fue tan simple el trueque Robert Rojas por Alcaraz. Ya está, no pasa nada, de una. A mí me pareció en su momento, es más, lo sigo creyendo por lo que significan los dos, que Alcaraz era más importante para Olimpia de lo que podría haber sido Robert Rojas para Libertad, inclusive por el puesto, no por la calidad de Robert Rojas, que a mí me parece un muy buen defensor. Pero digo, Alcaraz, un delantero joven, potente, con muchas virtudes, también tiene cuestiones, compañeros, en las que se ve que él no fue trabajado. Definición. Una de esas cosas elementales es la cantidad de faltas que comete. Sí. Alcaraz se llena de infracciones. Él confunde presionar la salida con ir a cometer infracción, que es justamente la antítesis de lo que se quiere al presionar. Cuando vos presionás, lo que querés es que el defensor, que el rival se equivoque. Error no Pero forzado. vos te vas y la empujás y bueno, todo el equipo, toda la cancha se da vuelta, todo el partido se da vuelta, porque vos tenés que volver, porque se te va el otro equipo, o sea, hiciste lo contrario de aquello que se pretende con la presión. Entonces, hay muchos jugadores así, hay muchos jugadores que uno se da cuenta y uno dice, y a este muchacho no le trabajaron. Cuando viene una pelota por arriba y vos ves que el jugador no sabe si le pone cara interna, Claro. le ponen peine, Claro. o para parar con el pecho, si es para pararla y dejarla, si es para hacer un juego con el pecho, si es para darle un toquecito y pegarle en ese momento. Entonces son cosas, uno diría, elementales, pero que mucha gente no
no maneja. Acá hay Dice- un hincha de Guaraní. Ese es nuestro amigo, sí. ¿Qué dice? Gracias Olimpia por pagar un palo verde por Cantero. Gracias a eso, hoy en día juega Alexander Maidana. Vos sabés que fue muy cuestionado justamente nuestro amigo, el Aurinegro, porque subió un video. Le pegó a Cerro. Como 11 tipazos, tal cosa. Pierden contra un equipo. No, sí. déjale, está enojado. Y sí, pero igual, el hincha de Cerro se enojó. Yo no tengo ningún problema. Está en su frustración y está en su Flojos derecho. delanteros, tanto Alcaraz como Barone, que falta nos hace Ferreira. Casi 2 Sí. metros mide y no puede ganar una pelota o bajar de cabeza. Después, limitado Alcaraz, no puede ni perfilarse para recibir. Cantero es más lánguido que Peter Languila. No, sí, no, muchachos. Alcaraz es un no tiene definición, quiere patear al arco y le manda al lateral. Coque no está sentado acá, ¿eh? Coque tuvo una llamada para la gente, no hay que Coque Pero no está. lo que decían recién con Sebastián Ferreira, sí, Olimpia perdió muchísimo. No, Olimpia tuvo dos grandes pérdidas, la de Sebastián Ferreira y la de Zavala. Sí. Dos grandes pérdidas y una que no es culpa de nadie, o sea, se lesionó Sebastián. Y la otra, yo no sé si no tuvieron la capacidad o si realmente ya demasiado quería irse a Independiente Zavala, pero perdió mucho. Entonces, por un lado, querés armar un gran equipo, pero te quedas sin dos jugadores de enorme importancia. Pero ahí Lo de se- Sebastián comenzó, creo que tenía 4 goles en 4 partidos. Pero en esos casos se ve la mano del técnico. Y se tiene que ver. Se debería de ver. Y sí. Imagínate lo de Bernay. A Bernay, yo soy amigo del hijo de Bernay que también le hace un análisis de todos los datos del equipo. Y me mostró la vez pasada un PDF, me dijo, ¿vos sabés quiénes son los dos jugadores que más jugaron en Guaraní? El año pasado, ¿quiénes son los jugadores que más jugaron, que más minutos tuvieron en cancha? Tutu Vargas, Alexis Cantero. Sí. Y Guaraní reemplazó a esos jugadores de manera excelente. Y si no, uno del segundo equipo con mejor fútbol. Y Olimpia no está logrando cubrir dos huecos que realmente ahí se debería ver la mano del técnico y no se está viendo. Quiero saludar a Manucito, quien es nuevo integrante de toda la comunidad de Pasión Estudio. Bienvenido, Manucito. Grande, sentite cómodo con nosotros. Marco, decí que mañana pierde Cerro, porfa, así como pasó con Guaraní. Dice, mañana pierde Cerro Porteño. Es la mufa. Si en vez de, a ver, Coto le llamó a Coque, le quiere dar más entradas. Grande Marco, ayer tu primo consiguió otro oro, idénticos son. ¿Quién es tu primo? No sé quién es mi primo. Pero tenemos audio ya, los muchachos 0986 15 21 80. Los escuchamos en la tarde de hoy. Adelante. Cualquier cosa que dicen, te parecen teleshow, viejo. ¿Qué es lo que los días? Porque son curepas o qué onda, viejo. Este plantel ya se comió 4 técnicos. 4 técnicos se comió. Alcaraz ni se le lleva con Mourinho y Pep Guardiola. Por 6 años no va a jugar bien, viejo. Otras cosas, el plantel no da, viejo. Bueno, ustedes no le vieron jugar a Pérez la vez pasada. ¿Cómo voy a darle toda la herramienta? Pero si el tipo da 3 pases malos, ¿qué va que se va a entrar ahí Ramón Díaz a dar el pase, pero? Ah, el Guaraní pues tiene mejor equipo que... Te voy a decir, para que sepa nomás, para que veas la estupidez que está diciendo mi bro y no parecemos teleshow, vos sos un burro a pedal, con todo respeto. Te voy a decir nomás, para que te des cuenta que si Olimpia no tiene plantel y que no tiene jugadores y que no funciona y que el problema son los jugadores. Te voy a decir nomás, mira, te hago un pequeño dato nomás, mi rey querido. Este es... ¿Cómo se llama él? Este es Alex Alón, güey. No, este con el servicio. Servicio. Bueno, si Olimpia no tiene buen plantel, entonces Libertad tiene mejor equipo, Sportivo Trinidense tiene mejor equipo, Nacional tiene mejor equipo, Luqueño tiene mejor equipo, Guaraní tiene mejor equipo y Cerro Porteño tiene mejor equipo, pío. Te pregunto nomás. 15 jugadores trajo Olimpia. 15 Creo que se jugadores olvidó trajiste. el amigo este. 15 jugadores trajiste. Entonces, todos los que están arriba de la tabla de Olimpia tienen peor plantel que Olimpia. Te puedo asegurar que no. Y no tienen ni la mitad del dinero que mueve Olimpia. Ahora, en lo que estoy de acuerdo, en lo que sí estoy de acuerdo con él, lo dijimos ayer, creo que Marcos, Sí, el lo tema de del Pérez. uruguayo. Sí, lo de Es un Pérez. burro. El tema del jugador uruguayo, yo no veo que marque diferencia. No veo que sea un jugador de esos que haya que cruzar una frontera para ir a traer un jugador de ese nivel. Claro. Por eso preocupa cuando jugadores emergentes
jóvenes que aparecieron ya y demostraron calidad, no se ganan un lugar como Ale Franco. Entonces, ahí uno se pregunta, ¿qué pasa? Mola, ¿qué está pasando con Ale Franco? ¿Cómo puede ser que este muchacho, Pérez, le gane el puesto a Ale Franco? E incluso a un jugador que a mí me gusta mucho, cómo juega, que es Javier Domínguez. Sí. E incluso a otro jugador que me gusta mucho ver jugar, que es Giovanni. Giovanni Bogado, que perdió bastante. Entonces, Pérez no es mejor que Giovanni, es de otra característica, pero digo, está jugando ahí. No es mejor que Ale Franco, para mí, y no es mejor que Javier Domínguez. Entonces, esas son preguntas que uno se hace con lo de Alcaraz. Y ya habiendo dicho lo que dije recién, a mí me da esa sensación de que él sí puede ser trabajado todavía. Porque no me acuerdo quién había dicho nada menos que en el Manchester City. Pero había sido un tipo ya, obvio, si está en el Manchester City es por algo. Y el tipo había dicho, yo creía que sabía jugar y Guardiola me enseñó mucho. Guardiola me enseñó esto y esto. Entonces, para aprender siempre hay tiempo. Lo que yo digo es que la primera ya debería ser para perfeccionar cosas, no para enseñar. Exacto. No para enseñar, por eso cayó mal una vez. Ustedes se acuerdan, Franco, pasó en tu club, lo de Matosas, Hija de mí. ¿Te acuerdas? ¿verdad? Y lo de Matosas cayó mal, pero Matosas dijo, señores, así se le pega la pelota. Y dijo, si vos jugás en esta posición y tu compañero está allá, el Así. pase tiene que ser así. Y el tipo hizo el pase así. Entonces quedó como chanta y todo lo que sea. Pero digo que el tipo trabajó y marcó e incluso él hizo algo que a lo mejor otro técnico no tiene la obligación, pero sí fue capaz de mostrar y de demostrar lo que tiene que ser un buen pase. Entonces, la formación de nuestros jugadores es muy importante. Yo a Alcaraz también lo veo a Alcaraz como un chico al que lo están desorientando. Porque Vos hoy sabés que- juega por izquierda, juega Sí. por arriba. Venía ahora a hacer la figura como segunda punta. Punta, decidite. Y yo creo, finalmente, con respecto a lo que decía recién, que sí gana por arriba. Él te gana por arriba. Pero no. Él te gana por arriba. Ahora, vos tenés que tener a alguien que reciba esa bajada de pelota, por ejemplo. Porque él baja pelota Sí. o peina, pero alguien tiene que ir a buscar atrás o alguien tiene que estar de frente a él cuando baja la pelota. Entonces, a mí no me parece mal jugador Alcaraz, pero sí, insisto y concuerdo con lo que decía Claro, el audio con lo de Sebastián Ferreira. También, ¿y cómo le hace falta a Olimpia? Acá el chat, por ejemplo, va opinando. Vamos a leerlos un poco. Dice Robert, cantante, crack, Marco también, muy objetivo y sin operaciones. Después, tienen que ser uruguayo para que le ponga de titular, Pío. Dice, tenés toda la razón, Siger. No da ningún pase. Bien, dice, Alcaraz no le pudo meter gol a Robert Rojas. Después dice, también, tío Robert, buscan le buscan la buscan posición. posición a Alcaraz, pero no rinde en ningún lugar hasta Alcaraz- ahora, dice. Alcaraz no es un 9. Alcaraz es un jugador que tiene que jugar detrás del 9. Y la mejor versión de Alcaraz en el partido de Libertad se lo vio de extremo. El tipo en Guaraní te jugaba de extremo Sí, la rompió. y la rompía contra Olimpia. ¿Qué pasa? Que eso yo lo dije hoy y lo vuelvo a repetir. Alcaraz es un tipo que tiene desborde y es un matungo. Y si vos tenés desborde y sos un matungo, le vas a ganar la posición a cualquiera. Entonces, para mí Alcaraz juega mejor que de extremo que otra cosa. Que de 9. Pero también entendiendo esa posición, Coque, perdés a un cabeceador, porque él cabecea. Sí. Él cabecea. Imagínate, si Alcaraz va a ser el centro, entonces, ¿quién cabecea? Eso es como Nelly que, González. eso es como que desborde Haaland y tire el centro Haaland. O sea,
No, ¿Para el quién? tema es el siguiente. Para mí no está bien Entonces, acompañado hay que Alcaraz. claro, No está bien acompañado Alcaraz. Hay que encontrarle la compañía justa. Perdón, Por eso no. lo de Giovanni Bogado. ¿Ustedes se acuerdan cómo comienza Olimpia? Creo que fue en Encarnación. Olimpia juega con Quintana, Bogado. Giovanni Bogado, Ronnie Redes, Sebastián y Alcaraz, creo que ¿verdad? Sí. No, creo que fue Leguizamón Alcaraz. Leguizamón. Leguí Alcaraz. Bueno, pero como con 5 tipos ofensivos. Y ese medio campo, o por lo menos ese primer tiempo de la dupla Quintana-Giovanni Bogado, fue fútbol puro. Fue fútbol puro. Y después vino eso de lo del segundo tiempo. Vino el 4-2 y ahí fue una de las grandes, uno de los grandes yapis para mí, el señor Augusto, que el primer cambio que hace lo saca a Quintana. Justamente el jugador que no es que estaba jugando un partidazo. Dice Cavani es menos que Alcaraz igual. Dice Derli juega mejor en preferencia. Coque no tiene objetividad porque es compañero de laburo. De extremo mamita, sí, con los pies le cuesta más que Robert Rojas. Sí, en Guaraní marcaba mucho la diferencia porque le tiraban muchos centros. Pero Alcaraz me dicen que está mal acompañado y él la acompaña mal también. O sea, yo creo que el Olimpia, el único que podemos decir que está realmente mal acompañado, porque el único que propone algo de los pocos es... Hugo Quintana. Y sí. El que mejor juega es Hugo Quintana. Hugo Quintana. No, perdón, Todo el un único que desastre, juega, güey. Coque. El único que juega es Quintana. Después el resto es un desastre. Bueno, hablamos bastante de Olimpia, es momento de hablar de Cerro Porteño. El ciclón de Barrio Obrero que viaja el día de hoy a las 16 horas al destino pactado, La Plata, para enfrentarse mañana a Estudiantes por la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores. Ya El abierta. encuentro, ¿cómo? Ya va abierta. Totalmente. Y eso Sí, nunca entendí. bastante. Eso nunca entendí, porque si la llave está abierta, ¿cómo está la puerta? Exacto. Y la ventana. La llave abierta. Claro. Bueno, pero el 1-0 es remontable. Por el Cerro que juega acá. No por el Cerro que jugó contra Estudiantes. Y obligado Cerro va a tener que jugar. Y ahora, a eso voy, ahora va a tener que sí o sí jugar de una manera distinta. Y ahí insisto en algo que a mí me parece que suele salir en estos casos, y ojalá no salga. Tuvimos que salir a jugarnos y entonces ellos aprovecharon las espaldas. No. Para eso está el trabajo del director técnico. Para eso está el trabajo del director técnico. No por salir a buscar un resultado, vos tenés que dejar abierta la defensa. Pero a mí me parece que ¿Crees? que es remontable. Y les puedo hacer una nota de color el otro día. Sí. Hubo un avance de Estudiantes, le dan la pelota al lateral, creo que el lateral hace un centro o chuta, y le enfocan después y qué cara conocida me tiene. Yo no le reconocía a Arzamendia con su nuevo look. Sí. Sí, parecía Diego Gómez. Estamos Un rulito, acostumbrados un rulito. a su cabello así caído. Y me tiene cara conocida. ¿Puedo saber que le queda mejor? Era Arzamendia. Le queda mejor por Era ejemplo, no le reconocía. El remate que metió que tapó Martinari, así que... No, locura. tremendo. Y ahora metió un golazo. metió un golazo. Tengo una a ver, pregunta para el clip. Dale. ¿Cerro Porteño puede remontar mañana? No, claro que sí. Cerro tiene todas las de remontar. Yo creo que Cerro va a tener que salir a buscar lo que no hizo la ida. O te puede salir muy bien o te puede salir muy mal. No hay un punto medio. Y yo creo que Cerro... Bueno, la idea mínima es salir a atacar y a buscar el partido. Así que es totalmente remontable. Llave totalmente abierta, sí, la dificultad de jugar de visitante siempre la hay, pero si Cerro Porteño juega de local y con su gente, creo que le cuesta más que jugar de visitante. Y creo que Cerro Porteño tiene que aprovechar y salir a ganar, porque contra Estudiantes la vez pasada salió a empatar, que no le salió al final porque cometió penal. Y para mí Cerro Porteño mañana tiene que salir a ganar y va a recuperar a una de las piezas más importantes de la mitad de la cancha, que es Robert Ayrton Piris de Mota. Robert. Y Gastón no. Gastón no, ni Velázquez. No creo que ¿Y llegue. el medio campo cuál va a ser? Yo creo que va a ¿quieres ser- que te diga el once? ¿Cómo va? Acá tenemos el once. El A ver. probable 11 de Cerro es totalmente ofensivo. Ya te das cuenta de que va a salir a buscar el partido con Alexis Martín Arias, Fabricio Domínguez, Pasa de por lateral, de nuevo lateral. Ok. Matías Damián Pérez, Alexis Quintana, Blas Riveros. El mediocampo es Robert Piris de Amota, Jorge Morel,
Cecilio Domínguez, Juan Iturbe, Sergio Araujo y Jonathan Torres. Cecilio Domínguez es titular. Sí. Mirá vos, Porque acá yo tengo justamente... Acá tengo un No probable le hacen jugar a Pachi, boludo. que justamente me pasa Marce, que es Martín Arias, Fabricio Domínguez, Matías Pérez, Lucas Quintana y Blas Riveros. Iturbe, Robert Aito Piridamota, Wilder Viera y Federico Carrizo, dice. Araujo y Jonathan Torres. A mí acabo de ver otro. Se subió hace 30 minutos. Perfecto, perfecto. Que Igual, subió esto son probables que van a ir saliendo. Me gusta mucho más ese que vos me decís, ¿verdad? Pero... A mí no me gusta este. ¿No? No me gusta, ¿por qué? Porque está Wilder Viera, déjate de joder. Y Morel no, tampoco, déjate de joder. Si Cerro Porteño quiere jugar en la mitad de la cancha, no lo tienen que poner a este chico. No tiene ganas de jugar. Te pido mil disculpas, Wilder Viera, no creo que estés viendo igual. Pero sinceramente este señor tiene que ponerse la pila y recuperar el nivel que alguna vez tuvo. Porque en Cerro Porteño, así como está, no puede ser titular. No puede ser tenido en cuenta ni convocado, es más. No, déjate de joder. Si quieres jugar en Cerro Porteño, tiene que poner los huevos necesarios para jugar y vestir la camiseta del Cerro Porteño. No es una joda, no es un partido de barrio, ¿eh? No es un partido ahí en la canchita, ahí en la esquina en Upacaraí o jugar ahí en Pedroso. Sobre todo no es un partido para hacer Experimento. tonterías. No, tonterías. Digo, porque... En ninguno de los dos está Liceda, amigo. No, Alizar, no, y ni siquiera Carrizo. Vamos a ver. Yo creo que los 4 de adelante, pero ahí sí que queda fuera Carrizo, porque si los 4 de adelante van a ser Iturbe, Cecilio, Torres y Araujo, en el doble 6 no va a jugar Carrizo. Entonces habría que sacar a alguien de ahí, de esos 4. Dice el chat, Marcos, si el mejor jugador de Cerro no llega, Blas Romero, pregunta nuestro querido Abel Gonza. Ayer nuestro querido CM, le mando un saludo, subió una foto. Blas Riveros, Guaraní pide que Blas Riveros Blas Riveros. que no arbitre más su partido. No, ¿cómo que Blas Riveros? Tuve que ¿En serio? borrar toda. Nina, es que está con muchas cosas. Guaraní ¿no? pide que Blas Riveros deje. Nina, Blas Riveros será. Ya, vos, Blas Riveros. Dice será. Wilder No. Marcos, a ver, ¿qué dice? Wilder no es titular ni en 2 de mayo. No es Sí. como jugar en Tomatí, te faltó Marcos. ¿Vieron que Guaraní sacó un comunicado? Sacó un comunicado. Ay, lo que yo quiero hacer una consulta. ¿Por qué? Vení conmigo, Dan. Yo quiero saber la opinión de Il Black. Mira, Blas Romero. Blas Rivero. No, pues. Espera, Ay. me mataste con su clip, será. Dale, empezá. ¿Cuántos equipos hay en el fútbol paraguayo? 12. 12. 2 equipos. Y Blas Romero a pedido de los clubes solo puede arbitrar a 10. Y 2 ya le prohibieron arbitrar. Luque y Guaraní. Se va a quedar sin poder arbitrar ningún equipo. ¿Qué va a hacer Blas Romero si ya no le gusta más ni que Luque? Olimpia también pidió. No, yo creo que... Olimpia también pidió. No, Claro. yo creo que protestas, no sé si notas, pero protestas contra Blas Romero yo creo que tiene los Hay 12. montones. Los 12. Sí. Veamos, dice. En fecha 16 de agosto de 2025, en el estadio Arsenio Nico disputó el compromiso deportivo en el club Guaraní versus Cerro Porteño. En el marco de la 8ª fecha de la primera torneo. No, perfecto. Como árbitro de compromiso deportivo, oficiaron las siguientes personas. Árbitro principal, Blas Romero. Asistente, José Cuevas, acompañado de Esteban Testa y Aldo Javier Quiñones. El VAR justamente fue José Méndez y Héctor acompañado Balbuena. de Héctor. Ahí está. La presente nota se O sea, vos formula sabés que con el Cedro- objeto de denunciar la deficiente actuación arbitral registrada en el compromiso deportivo de referencia. En particular, el equipo que representamos se vio gravemente perjudicado por una decisión adoptada por el árbitro principal, la cual, tras la intervención del video assistant referee en adelante VAR, terminó por inclinar en la manera determinante el desarrollo y el resultado. Vos sabés que Cerro también pidió que Blas Romero no el arbitre más. ¿Cómo compara? Ahí está. Ahora veamos a pleno acá. Espera, porque espera. Larguísimo, extenso el. Mira, voy a hacer lo siguiente. Vení conmigo, Dan. El comunicado. Vamos a preguntarle a alguien que tiene toda la información. A nuestro querido ChatGPT. Hola, ChatGPT. El árbitro paraguayo Blas Romero. ¿Qué equipos pidieron que no lo arbitre más? De los 2 equipos de primera división de Paraguay. ¿Cuáles pidieron no ser arbitrados más por Blas Romero? Cítamelos.
cuento. En este año, el Club Cerro Porteño pidió que Blas Romero, junto con otro árbitro, no los arbitre más, al menos por un tiempo. También el Club Guaraní ha dejado claro que no quiere a Blas Romero ni a otro árbitro específico en sus partidos. Así que esos dos equipos fueron los que dijeron, con este árbitro, mejor no. Olimpia y Luque también, ChatGPT. Exacto. También Olimpia se sumó al club de los quejas y pidió formalmente que Blas Romero no los arbitre más. Y en el caso de Luqueño, la cosa fue tan picante que incluso la Junta Municipal de Luque intentó declararlo persona no grata después de un partido. Así que sí, Olimpia y Luqueño también se sumaron a la lista. ¿Alguno más de esos, de los dos equipos? Falleció el periodismo, será. No, ya está. No. Por ahora, esos son los que más han sonado. 4 equipos. O sea, 4 equipos. Los Espera, 4 equipos más importantes del país. Los cuatro equipos más importantes de nuestro país. Claro, porque Libertad no entra ahí. Solicitado que Blas Romero ya no los arbitre. o sea que de 2 equipos que tiene el fútbol paraguayo, Blas Romero solo debería poder arbitrar 8. O sea, si fuese como piden los clubes del fútbol paraguayo. Claro. ¡Qué locura! No, pero espera. Yo quiero decir algo. El tema es el siguiente. Si vamos a seguir con el tema de pedido de que ya no me arbitre más, con comunicado y demás cosas, todos los árbitros van a terminar siendo protagonistas y van a recibir ese comunicado, van a recibir la queja, porque Es nuestro que arbitraje está tan mal que, bueno, a Blas Romero le tocó lo más fuerte, Es que- pero la vez pasada lo de Derli Benítez y demás cosas, Robert, no. No. Eso fue, yo creo que fue de lo más grande que yo recuerdo. Yo recuerdo jugadas grandes, ese gol en la olla, que pegan el travesaño y rebota en la media cancha y dan gol. Recuerdo un penal que le dan a Olimpia en cancha de Tacuarí, a media cuadra del área, Sí. cuando Olimpia sale campeón ese año. 2011. Le hacen a Luis Caballero, El arquero era Samaniego. el referee. Refere. El arquero. árbitro. El refere era Samaniego. Sí. y Estaba lejos de la Michel jugada. Saldívar era el... Sí. Era No había VAR todavía cuando eso. No había VAR. Eso fue la falta, fue a media cuadra del área. Recuerdo una mano de Fidencio sobre la línea, que creo que no pasó a mayores, porque Olimpia ganó, creo, ese clásico. Sí, ese fue el El famoso 2015. tapada de volei. 2015. La, De la- vóley. la tapa, sí. Cuando hizo esto y se... Sí. No sé cómo el Y bueno, y esta última... fue la finalísima. Esta última está entre las muy grandes. Y Blas Romero, a mí me parece, en primer lugar, el árbitro que más va al VAR. Más llamado por el VAR. No tengo esa estadística, pero es la sensación que me da. Él, por partido, casi seguro que 2 veces va a ir al VAR porque lo llaman. En la jugada esta con Guaraní, él ve la mano. ¿Se acuerda que yo le dije, qué pasó Sí. con él? Y después No, hay lo una cobra. imagen en donde él dice, siga, porque le pega y como que en la axila él hace el gesto, como que le pega en una parte que permitida. Pero no fue así. Bar Bar Romero Romero. se llama, dice Bar Romero. Sí. ¿Tenemos audio, muchachos? Bar Romero. Bar Romero. Blas Romero tiene más demandas arbitrando que mi primo con sus hijos por prestación de alimento. No, muchacho. Marco soy. No sea pues No, maleducado. ¿qué es lo que decís? Nada que ver. Las Riveros. Adelante con los audios, Dan. No, pará. Adelante. A ver. Bueno, muchachos, ¿qué tal? Buenas. Una pregunta, Google. Decime. Si llega a perder contra General Caballero Olimpia Chau. el domingo, Chau. ¿se va el técnico? Chau. Y otra cosa, que esta lluvia sea algo positivo, que sea una señal que mañana Abundancia, se remonta. abundancia. Vamos, carajo. Sí, para mí se Qué tiene que ir. puta los perros, qué grande que Coque. Coque ayer como contó que le hizo debutar a Facundo Infran. Creo no Olimpia, que le descubrió ese puesto. Gracias, Coque, carajo. De nada. Mañana, ahí sale el clip de Coque hoy en breve. Estaba editando con Pablo. Profe, el 1-0 es remontable, así como decís. Pero si está Ever Aquino o Blas Romero, ese 1-0 es 0-0, Gina.
Pero lástima en Libertadores no está ninguno de los. Tranquilo. Y qué puta el Raúl casi me llevó, será. A mí también. ¿Qué tal, ¿Cuándo te amigos? vamos a ¿Cómo ver, están? Marco? Mañana van a Tremendo fue la hacerlo. lluvia, ¿eh? No ¿Qué fue, tal, amigos? ¿Cómo no fue están? normal. Mañana van a Buenas. hacerlo. A ver qué dice. Perdón. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? Mañana gana Cerro. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mañana gana Cerro. Así Mañana es. gana Cerro. Doblete del gordito Aliceda. Banco. Ojalá remontamos y venimos, festejamos como locos en la olla el fin de semana. Fuerte abrazo. Qué grande, qué grande. Coque, Sí, adelante. Boca abandonaste contra Estudiantes. ¿Qué es lo que vas a decir? Encima vos y tu presidente nos cagan el club, boludo. ¿Vos, tu presidente? ¿Abandonaste contra Estudiantes? No entendí. ¿Por otra vez? ¿Coque? O a mí me dice. No sé. ¿Coque, hijo? Coque, ¿Coque, hijo? Boca abandonaste contra Estudiantes. ¿Qué es lo que vas a decir? Encima vos y tu presidente nos cagan el club, boludo. ¿Cuál presidente? ¿Alejandro? No sé qué. Bueno, estaba medio gaguey. Yo, por ejemplo, al jugador Pérez este que vino de Uruguay, le veo muchas condiciones. No concuerdo con Robert. Cierto. En el clásico, por ejemplo, es el único que con Quintana quería presionar alto y reprochaba al equipo cuando no iban adelante. Pero muchos jugadores en Olimpia tuvieron un bajón de rendimiento tremendo. Franco se lesionó mucho. Domínguez, no sé, parecía otro a la mitad del campeonato pasado ya. Elegí Samón, Rodney Redes de la convocatoria a la selección dejó de rendir Puede pasar y mucho de muchas eso. otras cosas. No es solo culpa del técnico, los jugadores en sí bajaron mucho también su rendimiento. ¿No está Natalio por ahí? Todos bajaron el rendimiento. No, muchachos, no están así. Son momentos anímicos también. El fútbol es muy anímico. Ayer es una figura nada más, pero ayer Iturbe tenía que irse. Araujo estaba separado del plantel. Este es un inútil, el otro y Que se vayan todos. y era así. Entonces el fútbol es muy anímico, dentro de la cancha, fuera de la cancha, con respecto a lo que se siente, a lo que se piensa, y cambia de un día para otro. Por eso suelo decir, cuando uno da una opinión, corte administrativo, o sea, vale hasta hoy, porque mañana Pueden cambia pasar todo. cosas, claro. Mañana cambia todo. En el fútbol pasa eso. De repente un triunfo importante y cambia todo. Terminaba el primer partido de este triángulo fantástico, de este trío que tuvo Cerro. Terminaba 2-2 contra 2 de Mayo y hervía la olla. Y el Sí. gol de Aliceda cambia todo. Así es. Y cambia anímicamente, ese gol cambió mucho. Entonces, de eso está el fútbol. Yo me acuerdo el plantel que tenía Palermo. Palermo agarró un plantel y encima Sin nada. sin poder contratar, sin nada. Inhibido. Y yo veía que Palermo sí trabajaba, Coque. Sí. Yo veía que sí Palermo trabajaba en el equipo ese que ya no daba para ese campeonato, pero era como que él estaba tratando de armar un equipo con lo que tenía y terminó saliendo campeón con ese equipo, exactamente con lo justo. ¿Te parece que Palermo tenía menos equipo de lo que tiene hoy en día Ramón Díaz? Sí. Lo que Mucho tiene- lo menos que tuvo- equipo lo que ahora. tuvo Sí, Gusto, sí. lo que Mucho tuvo- menos. Es que a él no le trajeron nada. ¿Y A él cómo no le se- trajeron nada porque no se podía. Es decir, Olimpia ¿verdad? estaba inhibido. Y él le sacó agua a las piedras. Él lo hizo, que ahora está demostrando que es buen jugador, pero él lo hizo jugar muy bien, lo utilizó muy bien, utilizó en el buen sentido, a Hugo Adrián Benítez. A Hugo Adrián Benítez. Y lo utilizó bien a Prato. Entonces, él supo sacarle el jugo a lo que tenía. Él no pudo darse el gusto de pedir un solo jugador. Sí, después pidió y no le fue tan bien. Cierto. Pero él sale campeón con un equipo Mucho más Para mí, limitado que limitadísimo. ahora. Para por mí él. Palermo se caga cuando pidió sus jugadores. ¿Por qué decir? Y porque él pidió por Benedetto, se le trajo a Benedetto. No rindió.
pidió por Licha. Maciel, por Licha. Bueno, yo creo que entre todos Terminó rindiendo. el que se salva en esa camada que se trajo fue Licha, ¿verdad? Pero Sí, te- lo de te- Maciel. pero el tema de él No, lo de era Maciel lo de las hizo lesiones y compañía. Lo Sí. del pero Licha. te das cuenta, pero Palermo Sí. sacó campeón en un Sí. equipo mucho más Pero más ustedes se limitado dieron que hoy en cuenta, día. obvio. ustedes se dieron cuenta, Franco, Marco Coque, que Palermo se va con casi aplaudido por la hinchada. O sea, Palermo se va muy bien. Lo lloraron. Palermo mucho. se va muy bien. Tuvo esa derrota del 4-0 y etcétera, etcétera. Pero como que el olimpista le agradeció, me dio esa sensación, justamente el haberle dado una estrella, haberle dado un campeonato con un equipo que parecía que no tenía las condiciones de salir. E incluso, Sí. por su forma de ser, por su don de gente, Palermo se va, lo digo aplaudido por el Cerrita, pero un tipo reconocido hasta por la vereda de ustedes. ¿Es así Sí, o no, Franco? yo sé que ¿Verdad? Palermo le sacó No hubo un campeonato con Cerrita, nada. no hubo un Cerrita que no, pero digo por su manera de, Claro, de su manera. expresarse y de conducirse. Entonces, por eso cuando uno habla de algunos vende humo y no hace falta. No vendió, Yo quiero- no vendió yo quiero tanto hacer- humo Palermo casi. No, vendió humo. para O sea, nada. divino, para nada. Para todo mí, lo para mí contrario. el que más vendió humo fue Bustos. Bustos Ese fue- tipo, No saben ustedes mi trayectoria. No menos- saben mi trayectoria. Eso no es en Perú, en Perú. Sí, yo quiero hacer una Victoria. pregunta que hace también Abel Gonza, justamente. ¿Qué pasó de Alfonso? ¿Qué pasó de Axel Alfonso? El gran central que tiene Olimpia, justamente joven, que cumplió cuando había que cumplir. Y hoy no está. Y Junior Barreto, perdón. No. Barreto, no dije, no fue con intención. Marco te hace el malo y sos No cosita. fue mi intención decir eso, con todo respeto al profesional, sin querer fue. Porque este chico ha cumplido y ahora no está. ¿Qué pasa con él? ¿Está lesionado? ¿Está convocado? ¿Qué sabemos Y le de trajeron otros. Le trajeron otros de los cuales yo creo que Vargas sí es bueno. Obvio. Yo creo que Vargas, ahí entramos en cuestiones sí subjetivas, pero para mí es más jugador Vargas que Barreto. Para mí Capazo y Vargas, a mí me da por lo menos una sensación de mayor seguridad en esa defensa. A mí Junior Barreto es un defensor que no me da seguridad. Yo le veo jugar a Quintana, por ejemplo, a Quintana, el de Cerro del Central, y es un tipo que me da mucha seguridad. Sí. Se puede equivocar, el otro día metió un gol en contra, lo que sea, pero me da esa sensación de un tipo firme, un tipo que está metido en el partido, que llega, que va a los cruces. Hay jugadores así. Lo de Capazo, cuando Capazo se fue, recuerdo que yo había dicho, acá, y más todavía con lo que pasó en Vasco, perdieron todos. Perdió Olimpia, porque lo perdió a Capazo, perdió Capazo porque no jugó, y perdió Vasco porque no lo usó a Capazo. ¿Qué pasó? Volvió Capazo. No sé si eso va a pasar también con Zavala, pero cuando... o sea, yo quiero compartir con ustedes, Sí. compañeros. Yo soy de la creencia que cuando vos ya tenés un jugador probado y comprobado, lo tenés que tratar de cuidar. Claro, siempre. Porque igual te vas a traer otro que no sabe cómo te va a rendir. Entonces, voy a decir, no, este ya está comprobado, vamos a tratar, y si es una cuestión económica, y bueno, vamos a tratar de retenerlo, porque igual vamos a ir a traer otro. Y fueron, por ejemplo, y lo trajeron a este muchacho Maciel. Uy. Y bueno, ya está claro entre Maciel y... Tenía más y- goles que Benedetto. Entre Maciel y Capazo. Sí, pues marcó un gol en Itagua. Marcó un gol en De Itagua. cabeza fue ese gol de Maciel. Pero- Sí, pero en serio. Maciel tiene más gol que Benedetto. loco. Vos sabés que tenés toda la razón, Robert, porque Olimpia, para mí, lo que hizo mal, aunque signifique mucha plata y todo lo que quieras, y trajiste a otro jugador que Perdió vaya- dos jugadores. Perdió jugadores muy, muy grandes que iban a hacer que este Olimpia funcione mejor. Porque, también me vas a decir, bueno, pero Marcos, no puede ser solamente uno, son 11. Pero Zavala te cambiaba el equipo, hermano. Zavala te cambiaba el equipo. Zavala se ponía la camiseta y jugaba. Y ponía al equipo al hombro.
No hay ningún jugador de Olimpia que se ponga el equipo al hombro como lo hacía Zavala en su momento. Te cambiaba los partidos, te tiraba buenos centros, iba al ataque. Esto, por ejemplo, no va a ser Cantero. Y muchos trata- lo quieren conste que comparar. trata, Igual Cantero jugó Trata- bien. Jugó Trata- bien, pero el trata tema de es que hacerlo. el tema es el siguiente, que Pero- vos no podés compararlo a Zavala con Cantero. No, no, Ahí trata- vas a cometer el error más grande No, de tu vida. pero Trata- ¿quién, trata de hacerlo. quién le comparó a Zavala con No, Cantero? No, yo digo simplemente, nomás que no podés simplemente comparar. porque es el que entra en su lugar. Exacto. Ah, no, claro. No hay comparación. Para mí Pero- Zavala es medio equipo. Exacto. O sea, Otro que desapareció es Morinho. ¿qué pasó de todo? Todavía Mourinho jugó Ni acá, ni fue acá. convocado, Sí, pero... pero- No, es que... Pero ¿te acordás del último partido No, que su Mourinho no último jugó partido bien? no fue bueno. En Olimpia, ahí se No cayó fue la bueno. perinola de Coque. Perinola, recuerden esta palabra. Era un juego de... Mire, se hacía girar así. Bueno, en Olimpia, en un momento, cuando ya las cosas estaban así perdidas, y ahí lamentablemente se empiezan a buscar de guaú a los juveniles. Pero en Olimpia yo recuerdo que había entrado, por ejemplo, un volante Grance. Grance, pues. Brian Grance. Sí. Sí. Y había mostrado algo. Brian Grance es de reserva. Es un... Y bueno. Es un muy buen jugador. Y bueno, pero entre lo poco que vi de Grance y lo que ya vi de este muchacho uruguayo, dale una oportunidad a Grance. Dale una Totalmente. oportunidad a Grance. Fíjate que ahí, detrás Grance del uruguayo, es 9. detrás del uruguayo, no yo había Grance. vi- entonces otro, yo estoy hablando de un volante. Yo estoy hablando de un volante ¿Y que, volantes? que había él es- entrado. Uno entró en Villaliza. Alan Ledesma. Alan Ledesma. Alan Ledesma Bueno. fue expulsado. Bueno, Alan Ledesma. Pero entró, es cierto, me acuerdo que entró y hizo 2 fules de boludo. Pero él había, o él u otro, o sea, perdón, pues no me acuerdo de los apellidos, porque juegan tampoco. Y otro había entrado, un chico más enganche, había entrado en Itagua. Había entrado en Itagua. Un chico más enganche, más, digamos, ¿Contra del quién fue estilo, ese partido, tío, más del ahora? estilo de Fariña en Cerro Porteño. Un tipo para jugar y para hacer jugar. Y digo nomás que Olimpia tiene muchísimos de estos jugadores que acá fueron, como recién preguntó Marco, por Alfonso, lo de Morinho, que por A o por B motivo, pero aparecen y desaparecen. Entonces, esa no es la forma de manejar a los juveniles. Hoy Olimpia le tenía y le tiene a Diego Torres, Le tenía. por eso, a WLK, que le dicen Will. Wick, que le dicen, Alan le Wick. inventaron un Wick para poder relatarle, pues WLK, ¿y cómo ¿Cómo se dice pronunciar eso? WLK? Bueno, Aaron Páez, ahora está este chico Zarza. Pedro O sea, hay una cantidad de jugadores. Desperdiciados. No había uno... Junior, ¿cómo se llama el chico? Gamarra. Bueno, Junior Gamarra No, Gamarra está en Olimpia. Fabricio Entró la Barbosa otra vez. también. Sí. Los que ya no están ahora, por ejemplo, son Marcos Gómez. Marcos Gómez está en el fútbol chileno. Quintanita Sí. está en Trinidense. ¿Hace cuánto no sé? Pero con Marcos Gómez Olimpia no perdió nada. Nada. No. ¿Hace cuánto nos asienta un jugador de... No puede ser, porque... ¿Hace cuánto nos asienta un jugador de Inferiores. las inferiores de Olimpia en el primer equipo? Pues yo me acuerdo que entró un Mitaí también que era Alan Ledesma. Alan Ledesma. Y que ese- Alan Ledesma, el que se le pero ese- expulsó. capitán de la selección era. Bueno, pero ese fue torpe, se hizo echar en 2 jugadas en Luke. No me acuerdo contra quién. Antes de ¿Hace ir cuánto era terminando el jugador? programa, quiero hacer una consulta, porque creo que es un tema bastante interesante lo que aconteció en el partido de Rubio Rubio Ñu. Porque ingresaron, o sea, Rubio Ñu jugó por unos segundos con 12 jugadores. La consulta es la siguiente. Rubio Ñu debería de perder los puntos. Sí. Porque, ojo, ganó 4-0. Ganó 4-0 Rubio Ñu. Y bueno, y tenés que seguir el estatuto. Pero no sé, habría que ver por una situación absoluta, está más claro Que hay es dos versiones. atípica. No sé si es como cuando haces más cambios o cuando metes más extranjeros. de lo que corresponde. Como si ya pasó acá y perdieron puntos Libertad, aquella vez de Chamot,
Sí. y Guaraní con Gustavo Costas, por ejemplo. No hay precedente de este tema. No, por eso digo. Yo creo que... Pero, como suele decirse, la biblioteca se divide y hay gente que dice que sí es pérdida de puntos y hay gente que dice que no es pérdida de puntos. Yo creo que pueden pasar dos cosas. Yo creo que Encarnación va a presentar la protesta. Sí o sí. Sí o sí va a pedir los puntos. Y también, pero ¿qué pasa? Rubio Ñu se puede respaldar de que la culpa la tiene el cuarto árbitro. Porque el cuarto árbitro es el que te tiene que dar... El que dice que sí, el que adelante. siga el partido, ¿entendés? Porque, ¿qué pasó? El jugador ya entra, es amonestado porque entró sin autorización y el otro jugador jamás se dio cuenta que era para él el cambio. O sea, eso también es otro tema, ¿verdad? Hay que Yo ver creo cómo que se da, ¿eh? Empieza toda la... ahí está toda esa... la rosca, espiral, como quieras llamarle, de responsabilidades y culpas. No, pero yo, y yo entré porque vos me dijiste, y no, pero no salió nadie. O sea, Sí. lo ideal, aunque vimos en el Mundial, y a mí esto me gusta, porque, ¿a qué me refiero? A que en el Mundial de Clubes, cuando era cambiado un jugador, y sobre todo esto tiene que ver cuando hay un cambio de un equipo que está ganando, salí por el lado más cercano. Sí, pero eso te hace mucho. Los perros no le Ok, chupan huevo. porque acá vos estás allá en el otro lado. Es más, a veces sabes que te van a cambiar, o el técnico no te dice andarte al otro lado y cruzas toda la cancha. Y además, cuando es un jugador de un equipo que está perdiendo, que está ganando, va saliendo, se baja las medias, se saca la canillera, Claro. pone la canillera, le saluda a sus 11 compañeros, fuerza muchachos, le felicita al árbitro, le Excelente, felicita al cuarto excelente, árbitro. Y hay que esperar toda esa ceremonia. Pero, vos tenés que, aunque se haga eso, vos al hacer entrar a un jugador, tenés que preguntar quién salió. Sí. Para eso está el cuarto, ¿verdad? ¿Quién salió? Y a lo mejor no sale por el mismo lugar, pero le dice, allá salió aquel, ya está dando ahí, ya está fuera de la cancha. Ok, adentro. Entonces hay aquí empiezan las responsabilidades y culpas compartidas. Y habrá que ver qué pasa. Hay con que algo ver cómo termina. insólito e inédito. Sí. Dice Marcos, dice esto, dice, ya que hablamos de intermedia, hablemos de libertad. No, son unos maleducados. Te rechazó... ¿sabes? Para terminar, para Sí. despedirnos, Sí. yo creo que le tienen que quitar los puntos a Rubio Ñu y que le dé a Olimpia. ¿Qué es lo que dice este muchacho? Sí, sí necesitan. Nos vamos, Robert, querido. Equipo Nos de la vamos. vez. ¿Saben quién se había quedado con esa pregunta y lamentablemente tuvo una lesión? Olmedo, lateral derecho. Ah, sí, ¿Cierto? ¿Quién se había ya afianzado, ¿cierto? En la primera. Bueno, esta noche tenemos Tigo Sports. Esta noche nos ve por el canal 100, así que hoy les esperamos 21 horas por el canal del deporte. Gracias por todo. Chau, chau. Adiós.